Presidente, la verdad es que estamos realizando el debate de un proyecto que modifica nuestra vetusta, fenecida y completamente autoritaria Constitución del 80. Y parece ser que el camino que hemos elegido es la reforma parcial de una Constitución agotada, de una Constitución que no interpreta a los chilenos. Y la práctica de ir parchándola, sin duda, da cuenta de sus propias falencias. Este parche a la Constitución da cuenta de una de las múltiples falencias que esta Constitución añeja tiene, señor presidente. En principio, la idea de seguir parchando esta Constitución, que se cae a pedazos porque excluye a la ciudadanía, porque es autoritaria, porque ratifica el presidencialismo monárquico y porque en definitiva tiene un pecado de origen. Es una Constitución autoritaria, nacida en el seno de una dictadura, sin la participación ciudadana y con la exclusión completa del sujeto ciudadano. Y por lo tanto, que no esté la protección a este derecho y esté consagrado al principio de la intimidad, parecería estar ajustada a ese modelo de Constitución. Y esto, al igual que en la mecánica, cuando hay un automóvil de fábrica, intentarle hacer ajustes de otras marcas no tiene un buen resultado. Aquí lo que vamos a tener es un engranaje para un vehículo gastado y agotado, que en definitiva no va para más. El artículo 4, que consagra el derecho a la intimidad, es genérico. El artículo propuesto, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, lo que en definitiva establece es que los individuos, y no a las empresas o instituciones que los tienen o procesan, es lo que se establece. Es decir, son de los individuos. Y mi pregunta es, ¿cuál es la amplia gama del concepto de datos personales? ¿Serán las cuentas bancarias? ¿Serán los bienes cuantitativos que pueda tener? ¿Cuál es el límite a los datos personales cuando está el bien común? Yo quiero, señor presidente, señalar de que si este precepto constitucional va a ser utilizado por aquellos que no quieren entregar datos personales para pagar impuestos, para saber la cuantía de su fortuna, para poder tener acceso a información que sea en beneficio del bien público, estamos cometiendo un hecho que podríamos lamentar. Llama la atención, y hay una forma de legislar que yo no comparto, de que de la totalidad de las audiencias de este proyecto, bueno, vino el Contralor General de la República, vino el presidente del Consejo de la Transparencia, vino el presidente del capítulo chileno para la transparencia, José Antonio Meragallo, vino la subsecretaria de Economía, pero no vino ni una sola organización ciudadana. Y seguimos en esto. Si esta va a ser la práctica para reformar la Constitución, yo no solo la detesto, sino que la rechazo. Claramente, si vamos a modificar esta Constitución en datos que afectan a la ciudadanía, y la ciudadanía es excluida del debate legislativo, entonces estamos hablando de que está gobernando y particularmente legislando la élite. Ni una sola institución ciudadana, solo instituciones, solo la élite de la burocracia, que por cierto, podremos compartir algunas ideas, pero aquí se excluyó la participación ciudadana. Hubiera querido yo que en esta reforma hubiera habido organizaciones ciudadanas que nos dijeran cuán importante es la protección de los datos personales. Y si este mecanismo utilizado, que establece con el consentimiento expreso del titular, no va a ser argumentado por alguien para defender sus legítimos intereses, pero pueden ser mezquinos con la sociedad. Se dice que consagra lo dice el informe, el derecho al acceso a la información propia, derecho a la rectificación de la información propia, derecho a la complementación, no sé qué significa eso, señor presidente, derecho a cancelar la información propia que conte una base ajena, o el derecho al olvido, tal como está consagrado en la economía más desarrollada, derecho a oposición, no en el sentido, señala el informe, de que haya negación a entregar la identidad, sino que, por ejemplo, con el propósito de negarse a que un dato sensible y privado quede registrado, como por ejemplo la información genética. Yo comparto aquello. Los derechos genéticos de los trabajadores son cada día un área más sensible que tenemos que regular, y mañana comenzamos a tratar un proyecto en la Comisión de Trabajo que busca proteger, por cierto, los derechos genéticos de los trabajadores para que esa información no sea usada en su contra, ni sea comercializada. Es por ello, señor presidente, de que si bien el proyecto está bien intencionado en la orden de proteger el derecho a la protección de datos personales, tengo algunas dudas. Yo lo voy a votar a favor
yo pediría, señor presidente, que pudiéramos tener la posibilidad de escuchar a organizaciones ciudadanas, que pudiéramos revisar lo que aquí se ha planteado respecto al segundo inciso, que sería el tercer inciso del artículo 4, respecto al consentimiento expreso del titular, qué alcance tiene aquello, porque efectivamente lo que se hace es una restricción extrema a las facultades legislativas, porque en definitiva se consagra constitucionalmente este derecho y que tendrá que hacerse por ley. Es decir, cada vez que queramos acceder a alguna información que siendo personal efectivamente sea del bien común y colectivo, habrá que hacer una ley. Es decir, no podrá ser el consenso ciudadano, ni la potestad del gobierno, ni los órganos reguladores, sino tendrá que hacerse una ley. Esto es como el derecho al emprendimiento del Estado. En la restricción que se le ha hecho en esta Constitución nauseabunda, señor presidente, se restringe al Estado la actividad empresarial y se señala solo por ley el Estado podrá emprender actividad empresarial, aun cuando en regiones esté la gente sin empleo y no haya ningún tipo de actividad económica, se le prohíbe al Estado poder emprender una actividad económica y tendríamos que hacer una ley. Lo que yo leo es que tenemos que hacer una ley si queremos tener algún dato sensible, que alguien alegue ante el tribunal por un derecho consagrado en esta Constitución, en esta modificación parcial, en este parche, aun cuando esa información sea, por cierto, sensible para él, pero muy importante para el bien común, muy importante para la sociedad. Si alguien dice que hay que acceder a una vacuna para salvar miles de vidas, alguien podrá decir esa información es mía, aun cuando la negación de esa información pueda salvar miles de vidas. Este precepto respecto del inciso tercero, señor presidente, creo que requiere una mayor revisión, requiere la mayor participación ciudadana y creo que la mejor forma de tener una Constitución de verdad es una Constitución discutida con la ciudadanía y no solo entre los especialistas. Y esta moción parlamentaria, que yo felicito porque avanza sin duda, es una moción que ha sido restringida solamente al debate de los especialistas. Hay un pésimo precedente. Si para reformar la Constitución vamos a invitar solo a la luz burocrática del Estado y de la institucionalidad, excluyendo a la ciudadanía, yo me niego rotundamente, señor presidente. Voto a favor con estas observaciones y, por cierto, este voto a favor no garantiza mi voto en contra si aquellos elementos que he mencionado no son corregidos. He dicho, Patagonia sin represa, nueva Constitución ahora, de verdad, no más AFP.